Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda clase del curso Apuestas Online en Adolescentes, abordajes desde las políticas públicas. Esta clase se titula El ecosistema de las apuestas online. Si recuerdan, la semana pasada tuvimos esa hermosa conversación con Juan Martín, nuestro director, y Julieta Calmels, donde, caracterizamos de alguna manera este fenómeno social, que no involucra solamente a las niñeces y adolescencias, sino a la sociedad toda, a todas las edades, que tiene que ver con el consumo de dispositivos digitales, smartphones, redes sociales, el uso de la tecnología digital y el consumo problemático de estos dispositivos. Ya mencionamos en la clase pasada, Julieta comentó el vínculo que existe entre los formatos de los videojuegos y los formatos de las apuestas, y cómo las niñeces y adolescencias se van introduciendo en esas lógicas a partir del uso de estos juegos en red. Y mencionamos a la especialista Carolina Di Palma, que es quien nos va a acompañar hoy para profundizar sobre este tema justamente. Carolina Di Palma es doctoranda y magíster en comunicación, es asesora de la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, también asesora a otras provincias como Chubut, Chaco, La Pampa. Fue la responsable de proyectos de convergencia digital en el canal Pacapaca hasta el 2024 y actualmente es profesora, docente en diferentes instituciones de nivel superior. Bueno, Carolina, bienvenida, un placer tenerte con nosotras acá. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Sí, venimos investigando esto hace tiempo, así que les vamos a contar un poco la historia de cómo nosotros nos damos cuenta de esto. Y bueno, y después se detona con la apuesta online. Pero sí, ahora Excelente. charlamos. Les voy contando un poco cómo surge esto. Nosotros producimos los contenidos interactivos de la televisión pública desde el día 1 del canal y a partir de eso buscamos referencias para pensar cómo podíamos narrar no lineal interactivo desde lo público, ¿no? Porque todo lo que había de narrativa interactiva era digital privativo. Entonces buscábamos referencias con el equipo del canal para pensar cómo íbamos a narrar esta convergencia digital hace 15 años atrás, 14 años atrás. En ese proceso de buscar referencias y producir contenidos durante esos 12, 13, 14 años que trabajamos, 13, produciendo contenidos interactivos, hicimos investigaciones de campo. Esas investigaciones de campo eran desde el punto de vista de los estudios culturales y trabajábamos y hacíamos entrevistas en profundidad a chicos y chicas sobre los usos y apropiaciones de consumos digitales interactivos. Chicos, chicas y adolescentes. Analizamos durante y entrevistamos en profundidad durante 12 años, 13 años. Lo hicimos en articulación con la Universidad de La Plata y en articulación con institutos de formación docente. En un momento histórico, que es más o menos 2018-2019, un poquito antes de la pandemia, nos damos cuenta que chicos y chicas se quedan dormidos en las escuelas y cuando les preguntábamos por qué dormían en las escuelas, nos decían que se habían quedado toda la noche pasando niveles de Fortnite en videojuegos. Al mismo tiempo, como veníamos haciendo investigaciones, nos enteramos que la industria del videojuego había anulado la posibilidad de pausar el juego. Entonces, estas dos cosas pasaron al mismo tiempo y a nosotros nos dio para investigar aún más. Y nos metimos a hacer mucho más investigaciones de campo que les voy a mostrar ahora en imágenes, pero primero, si querés pasar, Lari, ahora nos vamos a meter un poco en una trama teórica conceptual contemporánea que nos va a habilitar a poder entender esto desde un lugar un poco más en profundidad.
¿no? Entonces, cuando hicimos las investigaciones de campo, la mirada de los estudios culturales fue escuchar y reconocer quiénes eran esas nuevas generaciones. Entonces, lo que investigamos es lo que los chicos y chicas nos decían que estaban consumiendo. Así cada año, ¿no? Y cada año el mercado notábamos que iba cambiando absolutamente hasta este acontecimiento donde el mercado anula la posibilidad de pausar el juego, un poquito antes de la pandemia. Después la pandemia legitima que tengamos que usar dispositivos digitales todos y esto se incrementa. Entonces, lo importante es que todo este saber que les voy a contar ahora tiene que ver con lo que sale del campo. Hay mucha teoría contemporánea que va a hablar de capitalismos de plataforma, que ya un poco algo deben saber acerca de estos temas, pero ahora lo vamos a profundizar, pero vamos a ver cómo esta transformación histórica afecta los consumos culturales digitales y cómo todo esto deviene en la apuesta online que se detonó el año pasado. Acá. Pasemos, Lari. Entonces, ¿cuáles son estas tres tramas teórico-conceptuales para que nos podamos ubicar? Los estudios culturales van a pensar a la tecnología no de manera instrumental, sino como transformadora de una sensibilidad de época. En cualquier momento histórico, la tecnología transforma los modos de ser humano. Transforma un sensorium, transforma los procesos de subjetivación, en una trama de relaciones de poder que hay que indagar en cada caso. En este momento histórico nosotros indagamos estas transformaciones vinculadas a la tecnología digital con conectividad, ¿no? Esto pasa pasa cada vez que hay una plataforma privativa, es decir, que depende de una industria, y que además hay conexión a Wi-Fi. Estas dos cosas son fundamentales. Bien. Pasemos, Lari. Otra parte que nos interesa pensar para poder abarcar estos temas es la biopolítica italiana. Esto surge en la última parte de Foucault, cuando habla de gubernamentalidad para pensar el neoliberalismo, pero sobre todo Agamben hace referencia a un tipo de vida, Zoe con Z, y un tipo de vida Zoe un tipo de vida Zoe con Z y un tipo de vida BIOS con B larga, perdón, que daba cuenta de lo que pasaba en los campos de concentración en Alemania, en el nazismo. Había un Estado de Derecho que funcionaba, pero al mismo tiempo había un estado de excepción, y así lo llamaba Gamben, donde ese sistema de derecho no existía. Entonces, esto nos sirve para pensar lo contemporáneo, ¿por qué? Porque la virtualidad y todas las interfaces, si están desarrolladas sobre plataformas privativas, no garantizan ni están protegidas por el sistema de derecho. Para Gamben, la vida Zoe era la vida del musulmán o la vida de la gente del campo de concentración que estaba a punto de morir, que no moría, ¿no? Ni vivía, y que no había nada de la protección del sistema jurídico. Entonces, a eso lo llamaba vida Zoe. Y después a la vida BIOS con B larga era la protección de la vida jurídica lo que hacía que la vida tenga otra condición y se transforme en vida BIOS. En este momento histórico, ahora vamos a ver, la cosa está funcionando un poco así. En las interfaces hay un estado virtual de excepción, es decir, hay pocas regulaciones por el momento, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo occidental, que están haciendo cosas con la vida humana de manera diferente que lo que vivimos y habitamos en la vida offline. Entonces, en la virtualidad, cada vez que aceptamos bases y condiciones o cada vez que aceptamos las cookies, entramos en una vida SOE, ¿no? La que no tiene sistema jurídico. Y cada vez que estamos por fuera, tenemos todavía una protección de la vida jurídica con el sistema de derecho que Agamben nombraría como BIOS. Sí, Entonces, toda esta estaba cuestión, pensando, sí, perdón, Caro,
Sí, Em, que igual esa vida Zoe tiene una continuidad y cierto impacto en la vida BIOS, ¿no? Porque por un lado estamos transitando nuestra vida en ese estado de excepción que va de alguna manera corriendo los límites de lo que se puede hacer, decir, de la agresión, de la violencia, también en la vida BIOS. exacto. En la teoría contemporánea, Ale, justamente algo de lo que se habla es de la articulación on-offline de la vida. Y vamos a ver las consecuencias de todo este sentido común, de estos horizontes de interpelación que se proponen desde las pantallas en la vida orgánica offline. Ahora vamos a ver justamente eso. Pero no podemos pensar únicamente como nativos digitales o como chicos digitales que tienen una ciudadanía digital, sino que tenemos que pensar sí o sí en qué sucede en esa articulación de la vida offline y online. Y ahí Excelente. es que en esa articulación surgen los problemas políticos hoy, que en general tienen que ver con somatizaciones y sintomatizaciones que todavía no pueden ser nombradas, pero que el cuerpo expresa algo y ahora vamos a ver por qué. Dale, Lari. Y otra de las cuestiones que nos ayuda a pensar lo contemporáneo es las sociedades del control, de las que ya hablaban Deleuze y Guattari cuando Foucault muere, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con unas formas de gobierno que no tienen nada que ver con las instituciones de la disciplina. Al aire libre quiere decir que ahora con el gobierno algorítmico hay una modulación de la población que tiene que ver con los capitalismos de plataforma y la economía de la atención, que ahora la vamos a ver en detalle. Entonces, toda esta cuestión de las tramas teóricos conceptuales, contamos un poco desde dónde nos ubicamos para poder entender esto. La noción de individual que traen ya en su momento Deleuze y Guattari quiere decir que aparece una nueva identidad nuestra a través de los metadatos de cada uno de nosotros que estuvo asociado a un DNI y a una huella digital del dedo, ¿no? Pero empieza a aparecer, y ahora voy a explicar por qué aparece esto, con la digitalización de los territorios, empieza a aparecer otro de nosotros en la virtualidad y no necesariamente construye subjetividad de la misma manera. Y ahora lo vamos a ver específicamente. Pasemos, Lari. Entonces, para que haya capitalismo de plataformas, lo que sucede es que hay una bajada internacional, más o menos en el 2002, de digitalizar los territorios occidentales. En general, ¿esto qué quiere decir? Que el espectro de telecomunicaciones pasa de ser analógico a digitalizarse. Pasa de ser una onda continua, analógica, a ser una onda cuadrada, comprimida en ceros y unos y números con el lenguaje de programación. Entonces, esta transformación de la digitalización de los territorios del espectro de telecomunicaciones, el espectro de telecomunicaciones es un recurso natural, como si fuera el agua, la tierra, el litio, el oro, lo que fuera. Eso se divide mundialmente el espectro de telecomunicaciones y se asigna por medio de los estados a determinadas compañías, ¿no? Eso pasa acá en Argentina también. Lo que digo es, no pensemos esto como una cuestión local, sino que es algo que está una transformación global. Entonces, ¿qué empezamos? No, Lari, para atrás, un segundo. ¿Qué empezamos a ver en el campo? ¿Se acuerdan que les dije? Trabajamos con las nuevas generaciones, les preguntamos dónde estaban, qué estaban jugando y sale algo de esto. Y empezamos a encontrar que el horizonte de interpelación que proponía la industria de las telecomunicaciones era la idea del infinito, la idea de sin límites, la idea de jugar sin pausa. Entonces tenemos estos ejemplos. Entonces, empezamos a encontrar?
que los horizontes de interpelación interpelaban. ¿Qué quiere decir? La interpelación es la noción de Althusser o de Ricoeur, ¿no? Propongo discursos que me van a convocar a ciertos modos de ser y de estar. En la modernidad pasó con el sistema de derecho, la convocatoria de que seamos ciudadanos, en la escuela que seamos estudiantes, que tenemos una franja etaria con la que vamos creciendo, ¿no? El desarrollo progresivo de las infancias, el del ciudadano participante de la construcción democrática, de trabajador, etc. En este momento histórico, lo que se proponen son estos horizontes de interpelación en común. Disney Y Infinity, la comunidad multijugador de Disney, el infinito. sí. El Play Has No Limits de PlayStation 5, el juego no tiene límites. Viví en estado Play de PlayStation 3, el Elige Todo de Movistar, que es como un oxímoron, ¿no? El Infinite Loop de Apple, el Free Fire del videojuego contemporáneo, ya no es tan contemporáneo, que juegan todos en celulares y que para otras clases sociales existe el Fortnite. La dinámica del juego es la misma, simplemente que tienen accesos a dispositivos o desde el celular, que es más económico tener ese, porque puedo usar el celular también de mi hermano o de mi mamá y mi papá, y la PlayStation para otras clases sociales. Esos son los horizontes de interpelación que nos proponen las Claro, plataformas, el mundo digital, digamos. exactamente. Ahora lo vamos a ver caso por caso porque tenemos analizado, según cada videojuego y red social, qué horizonte de interpelación propone, qué valores propone para que se instalen como sentido común contemporáneo. La noción de sentido común es una noción que trabajamos muchos desde la cultura, ¿no? La disputa por el sentido común, la disputa por la cultura es una lucha donde se instala un sentido común que después se reproduce por consenso, voluntariamente. Esas disputas de poder las estudió Gramsci hace mucho tiempo cuando había avanzado el fascismo en Italia, él estaba preso y quería entender cómo la gente había apoyado todo esto, ¿no? Entonces ahí después las carreras vinculadas a las ciencias sociales en general trabajan el sentido común y es muchas veces una lucha de los partidos políticos, ¿no? Sí. Instalar un sentido común que haga posible reproducir un orden establecido por consenso sin armas, sin coerción, etcétera. Pasemos, Lari. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que hace ya bastantes años, el cuerpo orgánico que está acá, yo soy el cuerpo orgánico, tengo mi energía, la pongo cuando comando las interfaces en los controles, en los mouse, en los touchpad de cualquier dispositivo y mando mi energía a la virtualidad. Cada vez que aceptamos bases y condiciones de cualquier red social y cada vez que aceptamos las cookies de cualquier navegación que hagamos, toda esa energía se transforma en metadato y se vende hoy de manera ilegal para un modelo de negocios que se llama monetización del tiempo de ocio. Entonces, ¿qué empezó a pasar en el campo? ¿Por qué esta articulación con la salud mental? Nos empezaron a llamar para poder entender qué pasaba con todas las somatizaciones, síntomas que aparecían en la consulta y que no tenían sentido para por lo menos los paradigmas que podían explicar algo hasta hace poco tiempo, Ujú. ¿no? ¿Y qué pasaba? Pasaba que la vida avatar o nickname, la vida que me interpelan, que me proponen en la virtualidad, era una vida sin límites, sin frustraciones, sin muerte y sin dolor. Y Sin entonces, bordes ¿qué también pasa? dicen, ¿no? Sin bordes, exacto, exacto, vale. Entonces, ¿qué pasaba? El cuerpo orgánico empezaba a somatizar porque los cuerpos orgánicos que tenemos sensibilidad, dolores, muerte, finitud, etcétera, no podíamos responder a la demanda de vida. Claro. Y así empezaron a pasar un montón de cuestiones en el campo de la salud mental, pediatría, psiquiatría, psicomotricidad, psicología, etcétera, etcétera.
Más allá de que en paralelo toda la situación del sistema de derecho está sin garantizar en la virtualidad. Y ahora vamos a ver qué pasa. Pasemos, Lari. Pasemos. Acá vemos más de estos horizontes de interpelación, todos los mismos horizontes de interpelación. La posibilidad del todo, la posibilidad de los millones y millones de usuarios, la posibilidad de imaginar lo que quieras, Sin la límite, posibilidad de... Sí, dale. sin límite. Exacto, sí. Entonces, más ejemplos de lo que empezamos a encontrar como continuidad, ¿no? Las investigaciones de campo nos interesan mucho para ver las transformaciones que se repite. Ujú, claro. Y esto se empezó a repetir cada vez más. Pasemos, Lari. Infinito. Y entonces, Ahí de está. vuelta, entonces empezamos a ver consumos culturales en general y empezamos a encontrar esto del infinito en muchos casos, ¿no? Pero además empezamos a encontrar la lógica de, que esto también pasó en el 2019, que los videojuegos incorporaron que no solamente como dinámica y mecánica de juego, que no solamente había que matar al equipo contrario, sino que ganaba el último que quedaba con vida. Por lo cual hay una instancia del juego donde tenés que empezar a matar a tu propio equipo. Y eso se empezó a repetir, ¿no? Está desde el videojuego de la primera infancia hasta los últimos videojuegos de los adolescentes y juventudes, ¿no? La lógica de la guerra a distancia y esta dinámica de la competencia y de sobrevivir último es lo que empezó a introducir empezaron a introducir todas las tramas de los videojuegos, inclusive Minecraft, ¿no? Para no Ah, imaginar mira. que esto solamente pasa en Call of Duty, ¿no? O sea, en los juegos que Inclusive juegan los en más Roblox. chiquitos también. Exacto, todos tienen el modo supervivencia, se llama. En ese modo supervivencia que vos podés elegir. Voy al creativo de Minecraft y ahora vamos a ver los condicionamientos de lo creativo, O ¿no? sea, Por las el opciones. modelo son los juegos del hambre. Exacto, sí, algo así. Pero ¿cuál es la estrategia de mercado? Pensando en lo que vimos antes y en un contexto de economía de la atención, es decir, que se usan los metadatos para dos movimientos de gubernamentalidad: segmentación algorítmica y recomendación algorítmica, que es lo que hace la inteligencia artificial cuando puede articular y combinar grandes bases de datos. Primero segmenta tus perfiles, tus gustos, y después empieza a recomendarte más cosas de lo que te gusta. Entonces, en esa dinámica de modulación contemporánea, que es la gubernamentalidad algorítmica, empezaron a extraer tus datos, que ¿qué sería esos datos? Energía gastada en la virtualidad, transformados en metadatos, se venden de manera ilegal, puesto que no está todavía regulado por el sistema de derecho, ni en Argentina ni en el mundo. Ahí están las primeras, yo os voy a contar al final, los primeros avances de regulación de todo esto en los estados occidentales, ¿no? Entonces, empieza a avanzar esto, pero con el sentido de que toda esa energía gastada, transformada en metadato y vendida de manera legal, genera renta, renta contemporánea. Es el modelo de negocios que reproduce el capital digital contemporáneo, De alguna ¿no? En la manera, modernidad. todos ¿Cómo? estamos, esta manera en que vos lo conceptualizás, da la idea de que todos estamos trabajando para las plataformas, ¿no? Sí, Porque es nuestra exacto. energía se Sí, transforma transformada. en trabajos de alguna manera. Se, sí, se vende así. Un segundo, un dólar. Un segundo gastado equivale a un dólar. Imagínate que somos un montón de usuarios vinculados a un montón de segundos gastados que equivalen a dólares directamente, ¿no? Incluso Lo podés, niñeces y adolescencias. todo. Ahora lo voy a mostrar en los casos. Pasemos, Lari. Acá solamente lo que vamos a ver de manera rápida, no me voy a detener, después cada uno si quiere profundizar puede pedir la clase y entra, ¿sí?
Pero vamos a ver lo común, la continuidad, lo que se repite, la transformación histórica. Sí, avancemos, Lari. Esto es Among Us, perdón, Lari, un poquito arriba. Among Us, lo mismo, sobrevivir, avancemos. Minecraft, el modo sobrevivir, ¿no? Lo mismo, el modo de sobrevivencia. Halo Infinity, que es Call of Duty, o Fortnite, no me acuerdo. La condición que te habilita el videojuego, que es el multijugador, y ahora vamos a ver cuáles son esas representaciones que proponen los juegos, es caer en un mapa y entrar en esa guerra de supervivencia. Caes desde arriba, bajas un territorio y está la guerra de guerrillas de alguna manera, ¿no? Es un todo contra todo. Avancemos. Free Fire, ¿no? También los significantes que proponen, quiero que vean, sí, avancemos, Lari. En la contabilización de los clics, en el sentido de tus movimientos, después quien quiera lo puede ver, es una cosa nueva que implementaron, que es que vos tardás un tiempo estando desde acá, yo tardo en indicarle disparo y el disparo que sucede en el juego. Lo que están haciendo ahora es tratar de que ese tiempo gastado sea la menor cantidad de tiempo posible, entonces te miden esa diferencia, latencia entre lo que sucede acá en mi cuerpo orgánico y lo que sucede en la virtualidad. Pasemos. De vuelta, pasemos. Entonces empezamos a encontrar que en términos de sentido común empezaba a naturalizarse, por eso digo que las apuestas online son un devenir de todo esto, de que todo, esto es lo que decían en voz de los chicos, todo es posible en la web, la nube es infinita, el navegador es la puerta de entrada a todo, se puede jugar hasta el infinito, no hay límites, no hay muerte ni dolor, no hay pausa del juego en las maratones, elige todo, libertad sin responsabilidad, una libertad de Frozen, crea que todo lo puedes imaginar, primera persona y participación. ¿Qué es esto de la primera persona? Las tecnologías a lo largo de la historia nos dan nuevas formas de narrar, es decir, habilitan nuevas potencialidades expresivas, la tecnología digital y cualquier otra, ¿no? La tecnología digital como lenguaje contemporáneo que siempre es performativo y en el caso de las narrativas digitales pasa lo mismo que pensamos en términos de lenguaje con el significante lacaniano o sassuriano, ¿cierto? Siempre los lenguajes son un acto. En el caso de la tecnología digital, nos habilita la simulación virtual, que es una potencialidad expresiva nueva que no existió antes. Y esta simulación virtual nos genera que nosotros habitamos la trama en primera persona a través de un avatar que no tiene muerte, que no tiene dolor, ¿no? Pero sobre todo participamos de la trama en primera persona y además podemos hacer algo, que es la otra potencialidad expresiva, que es la interactividad. Podemos hacer algo en esa trama que estamos habitando. Ya no es que vemos en tercera persona una película de cine o una serie de televisión. Estamos adentro. Y esto va a generar, esto que vos decías, Ale, transformaciones en la subjetividad en el offline. Y ahora lo Claro. vamos a ver. Pasemos. Mercado da un montón de alimentos para aumentar velocidad, fuerza, etcétera, que son los valores que se proponen, ahora vamos a ver, en las identidades de los personajes de videojuegos y redes sociales influencers. Pasemos, Lari. Todo lo que estamos viendo con la medicalización, por todos los CUTs contemporáneos que hay, la cantidad de integradores en las escuelas, etcétera, que encausan en una institución moderna una subjetividad totalmente transformada. Y Bueno, sobreestimulada, ¿no? exacto, sí. Por todos Sobreestimulada, estos. sí, la economía de Por la el- atención te va ahora vamos a ver en cada juego, ¿eh? ¿Cómo te llama todo el tiempo para que claro. vuelvas? Bueno, entonces, ¿qué tipo de infancias y juventudes propone el mercado de estos nuevos horizontes de interpelación? ¿Son las infancias modernas que tienen un desarrollo progresivo para llegar a la adultez? No, pasemos, Lari.
son personas que no serían niños con capacidad de autonomía para el consumo en principio dentro de la web. Pasemos. La ¿Y qué pasa? omnipotencia, ¿no? Estoy Sí, pensando. Porque lo que omnipotencia fomenta es eso. sí, y jugar a ser Dios. Y ahora Claro. vamos a ver cómo se resuelven los límites, que en Ujú. general es con tarjeta de crédito. Ahora vemos. Entonces, ¿qué otra cosa hay contemporánea en las interfaces que no podemos visibilizar claramente? Que si bien te proponen que vos sos libre, dale vida a tu imaginación en Roblox, tenés un montón de opciones predeterminadas de la propia narrativa que te permiten esa imaginación de una forma específica, ¿no? En este caso, dale vida a tu imaginación, para armar tu avatar tenés determinados Mm. elementos, que ahora vamos a ver qué son. Claro, sí. En el caso de las redes sociales como Twitch, que son plataformas de streaming en vivo, tenés una interfase que te va a condicionar las formas de socialidad, ¿no? Acá están hablando en paralelo los que están mirando. Acá tenés en la escena del juego que estoy jugando, el que es un influencer, y una imagen del que está jugando con los gestos sensibles de lo que le provoca el juego, ¿no? Pero no es cualquier manera el de habitar en las interfaces. Entonces, todas estas opciones predeterminadas que están en todas las interfaces son condicionamientos políticos contemporáneos que no llegamos a ver, Claro. porque no es sumamente contradictorio el horizonte de interpelación, vos podés todo, y los condicionamientos que decide una instancia de programación. Pasemos, Lari. YouTubers, todo lo que es influencers por pares, mediaciones nuevas, pasemos, Lari. Que se presentan como modelos de referentes, ¿no? Exacto, son referentes en general de adolescentes. Los youtubers te pasan trucos. Ahora vamos a ver los modelos de recompensa y Sí. te pasan las maneras de conseguir esas recompensas. Mapas de YouTube en el mundo, digo, como cosa global. Sí, pasémosla. Youtubers, influencers, todas las mediaciones que no son las modernas. No es sistema de derecho, no es escuela, no es familia tradicional, ni tampoco No es la las ciencia, monoparentales. Exacto. No es la ciencia, exacto. no hay Pasemos. referencia científica. Opciones predeterminadas de las formas de socialidad, ¿no? De gamers. Pasemos. Y esto nuevo que contaba antes, que aparece con la digitalización, que es la capacidad de la inteligencia artificial y esas combinatorias que tienen que ver con la gubernamentalidad algorítmica, que es segmentación y recomendación, de modular y de predecir nuestros comportamientos a futuro. Entonces, la cuestión estadística que se hace con los metadatos siempre es una predicción probabilística estadística. No está dando cuenta de quiénes somos realmente, está dando cuenta de un cálculo matemático que se hace estadístico sobre nuestros metadatos, y nuestros metadatos siempre están asociados al número de IP que tienen todos nuestros dispositivos, como si fuera un DNI que tenemos aparte, el número de IP. Ese número de IP lo da de manera internacional, organismos internacionales, los que nosotros podemos decidir, y se asocian a ese número de IP nuestros movimientos en la virtualidad. Y así identifican quiénes somos. Dale, pasemos. Una cosa más, perdón, con lo anterior, es que ese relato que hace la inteligencia artificial muchas veces no está vinculado con nuestra voluntad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con relatos que pone sobre nuestras imágenes, por ejemplo Google o Facebook, y nos relatan una historia sobre acontecimientos que por ahí nosotros jamás hubiéramos decidido narrarla de esa manera? Claro. Entonces, me gustaría que veamos despacito mecánicas de juego. Las mecánicas de juego son estas opciones predeterminadas que idea de antemano un videojuego. Pasemos, Lari. No sé qué pasó. Está el relato
de las dinámicas, de las mecánicas de juego como guión de todos los videojuegos contemporáneos. Entonces, quien quiera leer en cada detalladamente cómo son esos guiones, lo puede hacer a posteriori, ¿no? Pero lo que digo es que vamos a empezar a ver que hay modos y mecánicas de juego, después vamos a leer uno, porque si no es un montón, vamos a leer un guión, pero los videojuegos tienen estos guiones y están enmarcados en el sentido de que esas mecánicas de juego, que son guionadas, te posibilitan esa opción de la acción, no cualquier acción. Pasemos, Lari. Y esas mecánicas están vinculadas siempre a sistemas de recompensas, ¿no? Exacto, ahora bien, Sí. por eso quiero pasar. Está analizada la mecánica de juego, es decir, los guiones de juegos en cada videojuego. Pasemos, vamos a los mecanismos de recompensa. Bien. Pasemos un poquito acá. Veamos esto, por ejemplo, el tema de la salud, clave. Los jugadores, mobs y algunas otras entidades tienen una cantidad específica de puntos de salud que se muestran con un indicador de Shu. Cuando todos estos son eliminados por daño, dentro de una mecánica de juego está la capacidad de daño, un jugador o mob muere mientras que otras entidades se rompen o destruyen. Hay un tema con la salud que es bien biopolítico, que apunta a recargar energía, salvar a los amigos o lo que fuere, que tiene que ver con perder salud, perder vida y recargar esa vida, por ejemplo, con alimentos en el juego. Y esa recarga implica un montón de cosas que vamos a ir viendo también. Pasemos. Quiero que vean en imágenes los mecanismos de recompensa y después podemos leer alguno de estos guiones. Pasemos. Ahí va. Entonces, vamos a ver en imágenes cómo esta dinámica de la interfase funciona desde la primera infancia y cómo van introduciendo desde la primera infancia recompensas, articulaciones con las tarjetas de crédito y estas dinámicas de sobrevivencia, de supervivencia, de jugar a la guerra, de la competencia, de pasar niveles, etcétera, que está absolutamente vinculado con el modelo de negocios que necesita adquirir más energía gastada en la virtualidad para tener más extracción de renta de la venta ilegal de metavatios. Pasemos. Vamos con calma. Paw Patrol, consumos de la primera infancia, todo su universo transmedia. Cuando muestro esto es porque quiero que vean el acceso a los datos que se tiene desde la primera infancia y sabiendo todo lo que se hace con esos datos. Pasemos. Universo de juegos de Paw Patrol, recién era YouTube. Pasemos. Bueno, el merchandising, eso siempre estuvo. Pasemos. Acá son videos donde los chicos y chicas juegan en primera persona para que ustedes vean. Lari, ¿vos podés entrar a este link? Se vuelve loco, se vuelve loco. ¡No! Entonces, un niño Llegamos, juega en primera llegamos. persona, miren cómo está el personaje, ¿no? El personaje va en primera Muy persona bien. en la trama, Chicos, bienvenidos a un nuevo video. lo hace de... jugar el padre, ¿Qué vamos a jugar, va a Cari? entrar al juego y elige un personaje. Sí, vamos a jugar la patrulla. Ahora van a canina ver cómo despega. elige un personaje Ok, el día y de va a hoy vamos elegir a ese escoger personaje según ¿cómo las se llama? habilidades A que Chase. tenga el personaje en el Mira, juego. está Rocky. Ahí Chase, está eligiendo, Zuma. tiene un montón de personajes que siempre son limitados No, para elegir ser Marshall, en la virtualidad. ¿verdad? Entonces vamos a jugar con Chase. Se esta queda vez, con y después Chase, que con es el Zuma, más ¿ok? usado por los chicos y chicas, y va a empezar a jugar con este personaje Ok, vamos a que empezar tiene el primer algunas nivel. habilidades y no todas. ¿Qué tenemos que Nuevamente, escoger, la Cari? primera ¿Qué son persona los que dos? yo les contaba hace un ratito de la simulación virtual. Pasemos, Lari, ya está. Huesos, ¿verdad? Y entonces, Pasemos. Sí. ¿qué es lo que estamos viendo en en esta propuesta, en este modelo? Solamente es ver que vos habites en primera persona la trama. Y ahora vamos Claro. a ver cómo Sos el protagonista o la protagonista.
Claro, y todas estas confusiones que se escuchan en las consultas de que es difícil diferenciar qué es real de simulado. Claro. Para las infancias es difícil diferenciar qué es real de simulado y han dicho, por ejemplo, mami, por ejemplo, tengo 5 vidas, yo, ¿no? ¿No? Claro. Y la madre dice, no, no tenés 5 vidas. Bueno, un montón de cosas así, niños que necesitaban que el reloj de Ben 10 presencial lo transformara en términos de poderes y un montón de cuestiones que están trayendo eso a escena en la vida offline. Bueno, La Granja de Zenón, siguiente consumo cultural, pasemos rápido, Clary, los personajes, el merchandising, todos las posibilidades que te da La Granja de Zenón, que están en YouTube, dale, no entremos acá. Peppa y Pig, primera infancia también, pasemos. Los personajes de Peppa y Pig, el universo de juegos, acá está. Los micropagos, el modelo de negocios tiene que ver con la venta de los metadatos, pero también, espera un segundito, Lari, para atrás un poquito. Acá está la aceptación de cookies, ¿se ven en Peppa y Sí, Pig? sí. Acá el aceptar, bien, pasemos. El canal de YouTube y la necesaria condición de logueo, nuevamente, pasemos. El wordplay, ¿no? De vuelta, el mundo del juego de Peppa y Pig, el universo transmedia, la expansión de la narrativa Peppa y Pig, sí, dale, personajes, los dispositivos de biometría, que son muy del capitalismo de vigilancia, ya incorporados en los mismos juegos, dale. Porque le estás ofreciendo la imagen del niño o niña directamente. Exacto, y además, sí, y además aprendes, son alfabetizaciones, Claro, aprendes a usar esto, claro, ¿no? sí, sí. Lo mismo que pasó con las apuestas online, que ya venían entrenados a esto, ahora lo vemos. La aceptación de cookies, dale. Maya y el oso, pasemos, Lari. Lo mismo, las competencias, el universo transmedia de Maya y el oso, pasemos. Todos los deportes, encuentros, recompensas, ¿no? Acá están las copas y todo esto que hay en los videojuegos ya desde muy tempranamente, las conexiones y el dar los datos, pasemos. Acá está el registro. YouTube Kids, lo mismo, es Kids, pero le avisan a padres, madres y familias lo que van a hacer con tus datos. Pasemos. Pasemos, pasemos, y ahí te empieza a contar todo lo que hacen con los datos. No es que no lo sabemos, no leemos las bases y condiciones. Dale, pasemos. Sonic, ya empezando a entrar en primaria, esto lo que parecía en el campo es que los chicos y chicas van a los consultorios de psicomotricistas, van con la cabeza abajo, corren a toda velocidad y se chocan con todo en el consultorio, ¿no? Yo soy Sonic, soy Sonic. Bueno, ahí Sonic es veros y siempre está enojado, ¿no? También muy Milei, yo diría, en términos de sentido común. Claro. Dale. Los eventos, los famosos eSports, pero ya con Sonic, dale. Todas las relaciones con las suscripciones y las plataformas de actualización que tienen que ver con el modelo de negocios. Estas categorizaciones, ¿no? Que tienen de violencia de dibujito, ¿no? Son categorizaciones que hace una instancia internacional que se llama ESRB, que llega a poner en algunos videojuegos adicciones al tabaco y al alcohol. Y vos decís, ¿por qué esto? Bueno, porque provocan lo mismo y ahora lo vemos. Dale. Claro. Sí, bueno, Julieta nos decía la clase pasada justamente eso. Le preguntábamos cómo identificar los consumos problemáticos de tecnologías, de apuestas, y decía, bueno, son las mismas señales de alerta que los consumos problemáticos de sustancia. Claro, exacto. En las escuelas, En un punto lo los que chicos, creo es que es más silencioso quizás el proceso, ¿no? sí, Más y está invisible. afectando
Sí, y está afectando a las infancias que deberían ser cuidadas más todavía, ¿no? Claro, protegidas, ¿no? Sí, Son sujetos de claro, protección especial. exacto. Entonces, en las escuelas, en las entrevistas, los chicos y chicas de primaria nos decían, esto es un vicio, no puedo salir. Antes de que nos enterásemos y pudiéramos analizar en detalle cuáles son estos mecanismos de recompensa. Mucho antes ellos y ellas lo mencionaron así. Así. Claro, como un vicio. Pasemos. Esto es un vicio, no puedo salir, te decían, directo. Brawl Stars es un videojuego que surgió el año pasado, sobre todo en primaria, y que ofrece cada vez más mecanismos de recompensa y por default te saca la ganancia cuanto más ganas. Por default. Dale. Para que lo veamos en imágenes. Pasemos, Lari. Personaje. Con todo, déjame ver ese personaje un segundo, que quiero contar algo. Es el personaje con el que entras a jugar y te tenés que identificar, que tiene unas habilidades, sobre todo de matar, pero, o de guerra, de fuerza. Pero también tenés que hacer un montón de cálculos matemáticos para entender cómo lograr esas recompensas, esas habilidades, etcétera. Todo esto son cálculos numéricos que hacen cada vez que entra en un juego para obtener más recompensas. Pasemos. Esto es lo que decía antes de que te avisan. Las recompensas aparecen de manera aleatoria en videojuegos desde la primera infancia en diferentes momentos. Y te van avisando, próximo regalo en 13 segundos. Esto de los segundos de vuelta, Y te engancha pongo eso. especial intención porque además nosotros sabemos que monetizan segundo dólar, ¿no? O Claro. sea, entonces, en tantos segundos va a aparecer una recompensa que quizá te toque, que es probable que te toque, que es aleatoria y azarosa, y te convoca a que vayas de vuelta a jugar. Dale. Personajes con los que te puedes identificar. Lo que quiero que vean es de la interfase todo lo que hay que analizar para tener un personaje y lograr objetivos en el juego. Dale. Trofeos, camino de trofeos, ¿no? Datos, días de regalos, numérico, cuantitativo, acelera tu proceso, tu progreso, perdón, ¿no? Con todos los micropagos que podés hacer para avanzar más rápido o ganar, dale. Ofertas especiales, dale. El objetivo en términos de horizonte de interpelación, pasemos, Lari. Las recompensas, cómo funcionan en Brawl Stars. Anda un poquito, y les puse unos ejemplos de cómo chicos y chicas cuentan esto, después vamos a ver otros, ¿no? Ujú. Sobre todo con los videojuegos de adolescentes. Eh, pero miren esto. Eh, lo que juego en el celular, ya te voy avisando, no vas a ver juegos de disparos porque los odio. Estamos hablando de Brawl Stars, que se trata de unos dibujos que son ilustrados que juegan a la guerra, ¿no? Claro. Así que el niño nos está diciendo otra cosa, ¿no? Pero está jugando esto. Así que no te preocupes, jajaja, como que se da cuenta que el adulto se va a preocupar, es uno que es mi favorito y no lo cambiaría por nada del mundo. Se llama Brawl Stars, seguro que no lo conoces. Sigue. Es algo de disparos. Sí, es el único juego de disparos que me gusta. ¿Por qué? Porque no es como de matar gente. Es más animación infantil. Esto lo dicen porque los dibujos son de niños, animados, Ujú. ¿no? Es como para un público más chiquito, que literalmente para mí es bueno. Durante el día no lo juego casi nunca porque estoy hasta las 4:30 en el cole. Y no se puede, jaja. Entonces se hace de noche y lo empiezo a jugar. A veces lo juego estando en la cama o en la mesa, pero nunca cuando estoy comiendo. Te soy sincera y sincero, quisiera jugar un poquito más de tiempo para mejorar, para ir más rápido, valores asociados al juego, pero claro, ya tengo que comer, ir al cole y no puedo. Pero si pudiera jugar un ratito más, 10 minutos más. A ver, te podría decir tres cosas. Siento que tengo que armar estrategias,
Segundo, siento felicidad. Y tercero, enojo porque pierdo. Estas tres cosas siento principalmente. Pasemos. Horizonte de interpelación. Modelo de negocios y sentido común que pone en disputa en Free Fire, videojuego jugado por miles. Sí, sí, sí. Avancemos. Recompensas en Free Fire. Avancemos. Las ruletas dentro de Free Fire, ¿no? Ya Ruletas tal tenemos cual. directamente La apuesta online. la Sí, apuesta, sí. exactamente. No es Directo, que se en ese gana caso. dinero real. Claro, no es que se gana dinero real, sí podés ganar tokens, sí Claro. podés ganar moneda digital que después puedes llegar a transformar. Dale, avancemos. Fortnite, horizonte de interpelación, modelo de negocios y el sentido común que pone en disputa. Sobre todo en Fortnite, Free Fire, etc., hay un pase de batalla. ¿Eso qué significa? El modelo de negocio se llama Free to Play. Es decir, que vos tenés la posibilidad de descargar gratuitamente el juego, pero después para avanzar tenés que hacer micropagos de un montón de tipos. Tenés que pagar, claro. Exacto, el pase de batalla es eso, es la posibilidad de entrar en la batalla. Tenés que pagar. El juego es de descarga gratuito, pero si vos querés jugar real, tenés que pagar un pase de batalla. Bien. Reinicia un amigo, sigue siendo, avancemos, las habilidades, ahora vamos a ver qué pasa con la identidad y estas habilidades. Lo mismo, ¿no? Para mostrar en imágenes cómo funciona el modelo de negocios en Free Fire, en Fortnite, perdón. Avancemos y Free Fire. A ver, un poquito arriba. Modelo de negocio en Free Fire y en Fortnite. Cada mes recibís 1000 monedas que puedes usar para obtener atuendos, gestos y mucho más en la tienda de objetos. ¿Se acuerdan de la apuesta online cuando te ofrecen los bonos Sí, iniciales? sí, sí. Bien, la misma dinámica. Claro. Epic Games regala 950 son pagos por iniciar sesión en Fortnite. Hay un agradecimiento en términos de moneda digital, Es ¿no? un bonus de entrada. Exacto, participar en torneos de Fortnite con recompensas monetarias de un fondo de premios, ¿no? Trucos para conseguir pavos gratis en Fortnite. Y estos trucos los pasan a los influencers. Claro. Acá la relación con las influencers. Jugar en Salvar Mundo, recompensa diaria, misiones diarias de mapa, recompensas extras. Pasemos, Lari. Minecraft, lo mismo, analizado el horizonte de interpelación, el modelo de negocios y el sentido común que pone en juego. Dale. Las recompensas en Minecraft, pasemos. Among Us, lo mismo. El mismo análisis más las recompensas, pasemos, Lari. Ahí está, los comicubos. Los comicubos, ahí es eso. Son cosas que aparecen en el juego de manera aleatoria y que te dan recompensas de todo tipo, de avanzar, de mejorar tus habilidades, de poder tener más poder de daño, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo introdujo Among Us. Among Us no era originalmente así. Hace 2 años introdujeron casi todos los videojuegos el modo supervivencia y las Ah, recompensas. claro. Hace 2 o 3 años. Pasemos. Recompensas en Among Us. Opciones predeterminadas en Among Us de cómo puedo ser, ¿no? Los pantaloncitos ahí es lo que yo puedo definir, esto de juego libre. Claro. Dale. Los comicubos, dale. Pasa, Lari. Just Dance, un juego que tenés que copiar. Si les quiero mostrar cómo funciona la interfase, porque esto funciona igual en las redes sociales. El horizonte de interpelación es la imitación o la copia. Llegar al modelo. Entonces, acá hay unos iconos que se mueven de manera automatizada con donde muestran el movimiento que tenés que hacer. Acá tiene más tiene más movimiento infinito, ¿no? Una cosa que sería más simulada, parecido a lo que podemos hacer los seres humanos. Y acá arriba tenés el perfect, ok, ganaste, pero sobre todo el perfecto, ¿no? Y el cuantitativo, cuántos puntos ganaste. Entonces vos tenés que hacer este movimiento que te va a mostrar acá, el emoticón, el icono que es más robotizado, para llegar a la perfección. Y esto un poco sucede también en redes sociales cuando influencers
proponen que copies un tipo de danza, etcétera. Cuanto mejor y más igual lo haces al modelo, más avanzás en el recorrido, en la cantidad de influencers, etcétera. Pasemos. Pasemos, lo mismo, introdujeron recompensas en Just Dance, están explicadas cómo funcionan las recompensas en Just Dance, dale. TikTok es una manera de obtener dinero directamente con el modelo de negocios, ¿no? Acá ya no hay un juego por habilidades, moneda digital, etcétera. Acá directamente recibís el dinero en tiempo real, ya hace tiempo, dale. Pasemos. Están las recompensas analizadas en cada videojuego para que quien quiera lo pueda Lo analizar pueda ver, pueda en profundizar en un detalle. juego en particular. Exacto. Roblox, que todos pensamos, uy, Roblox, ¿qué pasa en Roblox? Roblox tiene un montón de recompensas y sobre todo introdujo estos últimos 2 años algo que estaba dado por fuera, que son los videojuegos de terror. En los videojuegos de terror vos tenés que entrar a un videojuego, soportar terror y cuanto más soportás ese terror, más avanzás en el juego. Eso ahora La está dentro de Roblox. Claro, lo introdujo Roblox dentro de Roblox comunidad. Ahí están las recompensas en Roblox. Call of Duty, lo mismo, ¿no? Ya acá pasamos de franja etaria, acá estamos Claro. más en videojuegos de adolescentes antes de la puesta online, ¿no? Como League of Legends, pero de alguna manera es esto. Horizonte de interpelación, llamado al deber, saquea y mata, el último equipo en pie gana. ¿No? Acá es el último que sobrevive, no el equipo. Sentido común en disputa, perdón, arriba, guerra infinita, guerra moderna, guerra congelada, batalla campal, estrategia sobrevivir, ¿no? Yo digo los títulos, los valores, las representaciones que proponen. La monetización es el mismo modelo de negocio, no hay más que lo que estamos Es el contando. Dale. mismo modelo de las apuestas. Exacto, sí. Bien. Lo que ves es lo que hay en el sentido de esto del tiempo real. Pasemos, Clary, cada vez más ese intento de duplicación de la vida en la digitalización. Dale, pasemos, pasemos. Los personajes y la construcción de la identidad, estas habilidades siempre tienen que ver con la fuerza, con el poder de matar, con el poder de la velocidad, etc. Son un poco las mismas habilidades. Pasemos. Pasemos cómo se juega de vuelta. Horizontes de interpelación, pasemos. Estos fueron los primeros juegos entre las apuestas online y los videojuegos del tipo League of Legends o Call of Duty. Eran juegos donde los chicos y chicas adolescentes comenzaron a jugar, pero no había una trama de juego. Eran unos personajes que tenían que avanzar en las dinámicas de juego, en las mecánicas de juego, y había un equipo, que eran un grupo de amigos, que uno jugaba y gastaba energía en ese juego, y otros hacían la timba financiera de la moneda digital en el juego. Moneda Entonces del se pusieron, juego. claro, hacían un cambio de la moneda del juego, cuanto más jugaban y el juego iba incrementando en cantidad de jugadores, el valor de la moneda del juego subía y hacían un intercambio con el Bitcoin o las monedas digitales de Ah, o sea que afuera se del juego. podían comprar criptomonedas. Exacto. Entonces, mucho se empezó con este tipo de juegos antes de que se detonaran. Esto fue Las más o menos, apuestas. sí, avancemos. Y lo contemporáneo, que es lo que por suerte se visibilizó, porque hizo que podamos ver todo esto que estaba sucediendo ya Claro. hace tiempo, avancemos. Y acá creo que veamos, ya que analizamos las interfaces de los videojuegos desde la primera infancia hasta ahora, que veamos esas continuidades, esas similitudes, ¿no? Sí. Esto que decíamos antes, hay un entrenamiento a usar estas interfaces y hay un entrenamiento que va provocando esta dopamina que pasa desde el principio y que va incrementándose, ¿cierto? Esto viene dándose hace tiempo. Avancemos. Las interfaces, Los los bonos, bonos. dale. No importa si es legal, si es ilegal, o sea, sí,
Esto, en principio, la mayor cantidad de todo esto es ilegal en el sentido que no está regulado por el sistema de derecho. Claro. Pasemos, Lo que es ilegal es que no pasemos. protegen a los niños, niñas y adolescentes. Exacto. No hay protección del sistema jurídico Ujú. en la virtualidad o hay un poco cada vez más, ¿no? Esto de las emociones, de la emoción al ganar, es algo que se viene consolidando desde la primera infancia. Cuando nosotros preguntamos a los chicos y chicas, ¿qué es lo divertido? ¿Por qué jugás? Lo primero que responden es porque es divertido. Y cuando empezamos a repreguntar qué sería lo divertido hoy, salían estos significantes: ganar, matar, competir, ganar trofeo, ganar poder, ¿no? Todo eso sale en relación con la repregunta a la palabra divertido. Claro. Y todo un tema con la escuela y lo aburrido, ¿no? Para que pensemos en general en términos de, de temas culturales. Sí, sí. Avancemos, Lari. Bueno, todo lo que es más conocido, ¿no? Del juego en línea. Sí. Pasemos. League of Legends, estos videojuegos que eran un poco antes de la puesta online, que ya existen, que Sí. tienen estas mismas dinámicas. Pasemos. Y toda esta cuestión de significante puesto en escena, ¿no? Miren los nombres de los juegos que van surgiendo año a año. Con esto, algunos, muchos adolescentes están jugando hace tiempo. Dale, entrar a la arena, a la batalla campal, las habilidades, ¿no? El tema de la violencia es un tema, pensar en las violencias actuales. La violencia a través de un avatar no tiene el mismo efecto que en los cuerpos orgánicos, ¿no? Si yo te hago un daño, vas a sentir dolor por fuera de la pantalla. En la virtualidad vos puedes hacer un montón de daño y no tener ninguna consecuencia emocional, sobre todo porque si a lo sumo te matan, vos podés reenergizar tu avatar con tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, el registro del otro y del daño no está considerado en la virtualidad, ni siquiera hay significantes de dolor, fragilidad, muerte, etcétera. No existen las palabras cuando jugás Claro, de por estos eso temas. esta dificultad que tenemos en la actualidad, nosotros tenemos un curso sobre violencias por razones de género en los entornos digitales, ¿no? Y bueno, Ujú. el lema de Olimpia, por ejemplo, que es una militante activista Sí, en relación con este fenómeno, esta problemática, es lo virtual es real, ¿no? Para sí, entender que esas violencias que se ejercen en los entornos digitales tienen un efecto, un daño sobre las personas reales, el ciberhostigamiento, em, totalmente. la difusión de imágenes íntimas, el control, la vigilancia. Totalmente. Y lo que sucede es que la simulación virtual va a habilitarte y te va a naturalizar de alguna manera a que este ejercicio del daño, porque las mecánicas de juego no las leímos todavía en detalle, pero las van a poder leer con tiempo, son crueles, tienen Claro, estrategias de crueldad. Entonces, si todo eso se naturaliza, yo después voy a la vida real y lo hago afuera de la pantalla. Y por ahí no imagino que el otro va a tener un dolor, siendo niño, ¿eh? sí, sí, En las infancias sobre todo. Quizás no tengo ni idea que eso puede generar un daño en el sentido de un dolor. claro. Pasemos, Lari. Sims 4, un videojuego muy jugado por adolescentes, sobre todo mujeres, donde puedes hacer todo en la virtualidad. Esto es tener sexo, tener hijos y armar la vida que quieras, por supuesto, hogareñas y con todo un tipo de cultura, ¿no? No es cualquier paradigma, sí. Y esto se los puse porque me parece interesante pensar cómo se narra hoy, ¿no? Para pensar el lenguaje en términos performativos, esto es una interfase y vos lo que haces es entrar a links, a hipervínculos, donde vas a empezar un recorrido nuevo. Pero el texto escritural con conectores no existe más. Entonces, cuando tenemos que pensar en la transformación histórica actual, tiene que ver con esto también. No tiene nada que ver con la escritura del libro y de la lectura, que tuvo un montón de conectores, articuladores
de un relato. Vos acá vas de imagen en imagen y vas entrando a recorridos distintos. Pasemos. Bien. Acá esta confusión, ¿no? Mobile ya es una realidad, esto de que lo que decía esta chica, pero que también afecta en términos de confusión, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí. Bien, pasemos. No poder distinguir lo que es simulado del daño real que se ejerce, por ejemplo, a través de una violencia digital. Exacto. Ujú. Leamos unos párrafos más y terminamos, si les Dale, parece, ¿vale? vamos a las Eh, recomendaciones y el análisis más sí. de cuidados, de Eh, estrategias de bien, cuidados. ¿qué sentís cuando jugás? Siento que a veces, siento que a veces ira y a veces me vuelvo feliz y loco porque por tener tantas cosas buenas, buenas como que un arma que tiene 132 balas y tiene 1600 para recargar y nada más con 3 disparos matás a alguien, digo, a un zombie, y tener que lanzacohetes que son 2 launchers y que pueden y que de vez en cuando vos lo tirás, pueden prender fuego. Lo que digo es que, como lo dicen, el valor que le dan y le asignan algunas cuestiones que implican un paradigma. Sí. ¿Qué te parece divertido en Roblox? Que tiene un montón de juegos, me cago de risa, tiene juegos de disparos, Roblox. También lo que me gusta es que solo tocas un botón y te tragás la manzana de una y no tenés que masticar. Esto es una transformación histórica que habilita la simulación virtual que cambia la vida real orgánica. Porque acá no hay proceso de lo orgánico para sentir, para procesar alimento, para dormir. Pasa todo directamente y sobre todo en los juegos, ahora lo vamos a ver, los juegos incorporaron estos últimos años el día y la noche. El día y la noche no tienen las temporalidades de lo orgánico. Y en la noche es cuanto más peligro tenés en el juego, porque pueden venir las mafias, le llaman los chicos, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero a la noche del juego es cuanto más miedo tienen y más estrés, de alguna manera adrenalina, se genera en la batalla. Bueno, yo diría, pasemos hasta el final para que vean todo lo que hay, pero no nos vamos a detener. ¿Qué es la muerte en Roblox? Eso me parece súper interesante también, ¿no? ¿Qué concepciones de muerte, de vida, de límites da cada videojuego? Pasemos. Geometry Dash, la disputa está la misma, el sentido común que se pone en disputa es la misma. Pasemos. Y Caro, ¿qué te parece, bueno, qué vienen estudiando ustedes respecto de las regulaciones que ya se deben estar empezando a construir en algunos lugares del mundo, en algunos estados? En la Sí, Comunidad Europea entiendo que tiene exacto. bastantes regulaciones avanzadas, estrategias Sí, de mira, cuidado. Mm. sí, sí, sí. Hay bastante desarrollado, no tanto en nuestro país, aunque también se está trabajando desde la subsecretaría de Juli, se está trabajando a nivel nacional, yo asesoro a todas las provincias acá. A ver, lo que hay en principio es la observación 25 de Naciones Unidas. Sí. Es para todos los estados que tome rango constitucional como tomó rango constitucional la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Que viene de afuera y que lo incorporamos a la Constitución. ¿Qué te dice la observación 25? Estados tienen que regular. Todo esto está pasando en los entornos virtuales, ¿no? Dice eso y te explica en detalle qué está pasando. Esto se sacó en el 2000, creo que 21 o 20. Nosotros mandamos desde el canal unas recomendaciones locales para esa redacción. Observación 25, clave. Observación 16 de las Naciones Unidas le dice a las empresas, che, se están pasando de todo. Tienen que proteger el sistema jurídico en los entornos virtuales. Proteger a las UNESCO, infancias, ¿no? sí, a todo. A Sí, sí, todos en sí. realidad, pero claro. Pero les dice, che, ojo con lo que están haciendo, es cualquier cosa, ¿no? Se están pasando de todo. Después, UNESCO.
tiene la nueva ley, a UNESCO le concedieron la regulación de las plataformas transnacional. ¿Por qué? Porque todo esto que funciona de combinatoria algorítmica en servidores, ¿no? No necesariamente son servidores que están dentro de nuestro Estado-nación. Claro. Entonces, regular esto no es tan sencillo. Entonces, UNESCO está redactando la guía de Internet for Trust, por la confianza, que tanto como la observación 25 o la 16 son todas guías comunitarias, abiertas a la comunidad, porque cuando empezaron a ver que estaba pasando esto, es muy difícil saber qué hacer. Entonces son todas guías que están abiertas a la comunidad occidental para que todos participen y además la regulación tiene que ser transdisciplinar. Alguien de comunicación solo no puede, alguien de programación solo no puede, alguien de salud mental solo no puede. Hay que articular saberes disciplinares varios. Después está la nueva ley de servicios digitales de la Unión Europea, que la sacaron hace poco, que lo mismo, ya empezó a pensar en qué hacer con todo esto. En nuestro país están trabajando en la regulación de la inteligencia artificial, que es clave. Eso también está pasando a nivel europeo. Ustedes saben que Rusia y China ya tienen capitalismos de vigilancia. Nosotros, los occidentales, todavía podemos discutir estos temas. En algunos lugares del mundo esto ya es una forma de gobierno de la que se hace cargo el Estado, ¿no? Pero donde seguimos discutiendo y tenemos democracia, se están discutiendo estas cosas. En algunos lugares del mundo se ha prohibido el uso de los celulares en escuelas. Está totalmente prohibido. Y en algunos lugares del mundo el Estado decidió poner todo, para todo el Estado, software abierto y de datos libres. Sí, Se incluso piensa... en la provincia de dale. Buenos Aires tenemos una ley reciente que, bueno, regula, restringe el uso de celulares en la escuela primaria y se está discutiendo respecto de la secundaria, ¿no? Con la Exacto. excepción del uso pedagógico, pero conducido por los docentes. Sí, el tema no es el uso del celular de dispositivo digital. Te digo lo que Claro, creo. Si está soportado en plataformas privativas, no puede ser usado porque el Estado pierde soberanía. claro. Es esa la razón más importante. Si vos habilitas usar los celulares sobre software libre, no pasa nada. Si vos construís todas las interfaces sin uso de los metadatos, no pasa nada, porque vos tenés un montón de potencialidades expresivas que están buenísimas. El problema es Estado y plataformas privativas. ¿Por qué? Porque se pierde la soberanía de la protección del sistema de derecho. Claro, lo que gobierna es el modelo de negocios de las empresas, básicamente. Exacto. Sí, Y todo esto, con estos mecanismos de recompensa y esta economía de la atención, está generando las adicciones. No es ludopatía porque sí, ¿no? No es la ludopatía sola. Es que hay un modelo de producción que genera estos mecanismos que incrementan la dopamina desde la primera infancia, bien. que es funcional a un modelo de negocios. Y Hay un yendo, montón, sí, sí, hay un yendo montón más a de lo micro, resistencia. ¿no? Sí, Pensando en nuestros cursantes, nuestras cursantes que son trabajadoras y trabajadores de la administración pública provincial, municipal, seguramente muchos cursantes sean docentes. Em, ¿Qué recomendaciones vos harías para las instituciones de salud, instituciones educativas? ¿Qué podemos hacer, digamos, desde esos lugares de atención a las niñeces y adolescencias? sí. Mira, yo te digo un poco mi comentario, pero también les cuento a todos, y eso te iba a decir que lo subas ahí a conectar a esto de cuidar en red. Ujú. Nosotros cuando nos dimos cuenta de todo esto, publicamos las investigaciones desde el canal. Hicimos algo que se llama Mini Lab y las publicamos. Y con eso, la tercera investigación era tan terrible que Cielo, la directora, me dijo, ¿sabes qué? No publiquemos más investigaciones, convoquemos a organismos de derechos humanos para armar un documento de recomendaciones. Todos lo leyeron y lo publicamos antes de que termine la gestión. Hay un documento que lo publicó la Defensoría del Público que se puede leer. Ahí participaron muchos campos de saber.
Hay un montón de documentos de recomendaciones. Están los pactos digitales comunitarios que están haciendo de manera situada en territorios donde se dan charlas de sensibilización para que todos los involucrados, familias, docentes, personal de salud mental, los investigadores de la academia, etcétera, entiendan lo que está pasando y tomen decisiones colectivas donde los propios jóvenes e infancias decidan sobre esa decisión de cómo usar los dispositivos y si queremos seguir insertos en esta trama o no. Y eso está funcionando hasta tanto regule el Estado bien, ¿no? En todos los lugares del mundo, estos pactos digitales colectivos están empezando a funcionar porque se pone en común lo que está pasando y juntos se toman decisiones que no son coercitivas, ni que nadie obliga a nadie, sino que al tomar conciencia se empiezan a hacer decisiones situadas Claro. con esto que sucede. En términos de salud mental, es clave trabajar el registro del propio límite, del dolor, ¿no? De poder entender que esta simulación virtual está generando transformaciones subjetivas y que está produciendo nuevas subjetividades. Entonces, demandar en la escucha al sujeto moderno es un error. Hay que entrar, entender qué están haciendo cuando cada vez que entran a una pantalla, quién los está interpelando, cómo, qué les proponen de modos de ser, y en todo caso, desde ahí hacer de manera situada, según esos consumos digitales problemáticos, donde estén desde muy tempranamente, ver qué hacer. Es una invención contemporánea. Nos convoca a todos. Yo doy capacitaciones en todos los ámbitos. Y cada campo de saber tiene un montón de potencialidades para inventar lo nuevo. No lo sabemos acá, claramente. Como dice Juli, funcionan de la misma manera que las adicciones con sustancias, ¿no? Ya hay un saber del campo disciplinar de la salud mental que es muy bueno y que puede hacer un montón de cosas. En el juego pasa lo mismo, en el campo de la recreación y el juego pasa lo mismo. En el campo de la expresión corporal, la sensopercepción, son todos campos de saberes que podrían aportar mucho desde lo que ya saben para generar cambios en la vida de esta manera, Y ¿no? construir estos acuerdos o pactos de convivencia digital, podría ser, Sí, de bienestar saquémosle la digital. palabra, claro, saquémosle la palabra pacto, podría ser acuerdo, consenso, Sí. ¿no? Consensos colectivos situados en base a lo que efectivamente están consumiendo y los atraviesa. No en general. Nosotros hicimos un documento de recomendaciones general, es para producción narrativa digital que proteja la democracia, ¿no? Pero hay un montón de guías de esto que también se llama muchísimo afuera, que es el bienestar digital. No es nuevo de acá, no es original. Es que ya lo están haciendo en un montón de lugares. Y se está pensando mucho en la salud mental. Viste que hay un montón de CUTs nuevos y hay un montón de chicos y chicas con integradores en las escuelas. Sí, Tiene mucho que ver con esta transformación. excelente. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Bueno, placer. Te agradezco Besitos. muchísimo. Vamos a seguir estudiando y profundizando en estos temas. Seguramente vamos a compartir la presentación y estos documentos Perfecto. con recomendaciones que vos nos estás sugiriendo. Van a encontrar todo este material en el aula virtual que compartimos y nos encontramos la próxima clase, que va a ser nuestra clase 3, donde vamos a trabajar cómo se vinculan estos usos de la tecnología, de las apuestas, el consumo de las apuestas, con ciertos mandatos de masculinidad, ¿sí? Vamos a trabajar con el equipo del Ministerio de Mujeres que estudia estos temas vinculados a las masculinidades. Bueno, nos encontramos la próxima. Muchas gracias, Carolina. Otra Gracias, vez. Ale, a ustedes. Un beso grande.